Muy bien, pues buenas noches. Vamos a iniciar como lo hacemos siempre con nuestra sesión de meditación. Y en esta ocasión nos concentraremos de nueva vez en la meditación de los defectos del samsara. Recordarán, deben de tener presente esta pertenece a una familia de herramientas introspectivas que tienen como meta y objetivo primariamente el cultivo del espíritu de la emergencia definitiva, la manera en que nosotros presentamos un concepto central en el sendero espiritual del Buda Dharma, que es la renuncia. Y recuerden que la renuncia simultáneamente se concibe como el eje nodal de la mentalidad que es propia del practicante de capacidad y habilidad intermedia, ¿sí? La persona que se vincula con el sendero, movida por la aspiración de poderse liberar de la existencia cíclica, de la vida condicionada, entendiendo o dilucidando el hecho de que no hay nada en esta que nosotros finalmente podamos del todo rescatar, entendiendo evidentemente que esa existencia o vida condicionada no se refiere al mundo ni el lugar en el que vivimos, sino, como constantemente señalo, una modalidad de vida y experiencia dominada por el triple veneno, y que mientras nuestra vida esté, en efecto, bajo el dominio de estas aflicciones mentales y emocionales, es inexorable la experiencia del dolor y el sufrimiento recurrente, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos varias avenidas para propiciar este objetivo: la meditación en torno a los 8 diferentes tipos de sufrimiento, la meditación en torno a los 6 diferentes tipos de sufrimiento y la meditación en torno a los 3 diferentes tipos de sufrimiento. Hemos ya presentado los primeros dos, la colección de 8 y 6. Vamos a meditar hoy sobre de los 6 y vamos a hablar acerca de los 3. El dolor común, el dolor del cambio y el dolor condicionado propio de la existencia cíclica. ¿Ok? Bueno, pues nos sentamos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino, Rasana, y el femenino, Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como una hueca espina de bambú. Parte de la apertura de Brahma, localizada 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se extiende y abre como la punta de un mosquetón, baja por enfrente y paralelamente a la columna vertebral hasta arribar al chakra secreto, ese punto localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales
Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo, lunar y solar correspondientemente. El canal masculino a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente, nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa particular modalidad de respiración conocida como la del ánfora o la vasija, el trabajo con los diferentes tipos de prana o de vayu, inhalando su forma pura y exhalando aquella obnubilada y contaminada. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar, retenemos la respiración, volteamos la atención sobre de sí misma e intentamos reconocer, descansar y estabilizar en el estado y condición mental emergente, más profunda, menos discursiva, más focalizada, quizá libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Emitimos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar. Así fortalecemos el viento de sabiduría en el medio del canal central, del cual sabemos dependen las altas funciones de la conciencia. Exhalamos, pausamos por un momento, volteamos la atención sobre de sí misma y repetimos el proceso 3 veces. Y terminamos con la práctica de la gran vasija o el Bonpachen, inhalando por ambas fosas nasales, saturando la capacidad pulmonar, respiración del ánfora o de la vasija, retenemos la respiración, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario, generamos el furor o el calor interno, este activa al viento de sabiduría, refina nuestro estado y condición mental, exhalamos con fuerza, pausamos y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, cerramos los dedos en el puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos y con ellos presionamos los diferentes puntos de acupresión y así nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos a la meditación de estabilidad. La práctica de la recolección del respirar, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar, sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención a recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento y sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación, que nos conduce a la plenitud de su integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos a la ejecución de esta dimensión y faceta de la práctica.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, esto es, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Finalmente acentuamos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en esto un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar, los que a su vez conocemos como los 4 recordatorios. Comencemos por el examen, la exploración de la preciada vida humana. Reconozcamos su rareza, lo difícil, lo complejo que es obtener y asegurarla, su condición de ocio y oportunidad, en el contexto de las 8 libertades y 10 riquezas. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y temporalidad. Así la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia, como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal, y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado por naturaleza, temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada. El adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella, sus impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos entonces a fortalecer las positivas y virtuosas, a identificar, debilitar y erradicar las negativas, las no virtuosas. Exploremos a las causas y sus consecuencias, como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de la mente, palabra y cuerpo. Como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como es así que todo lo que hacemos, pensamos, decimos se torna insignificativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de ésta derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva.
Finalmente, concentrémonos en el último de los pensamientos que orientan y motivan a la mente al despertar. El mismo es uno que derivamos de la exploración y de la investigación de los 6 aspectos que caracterizan una vida, experimentada y transitada en ausencia de conciencia, el samsara. Recuerden y tengan presente que estas cualidades no reflejan a la realidad tal cual es. En contraste, caracterizan una vida atada a un proceso equívoco de autoidentificación y en consecuencia la necesidad de defender y promover la seguridad de lo que nosotros consideramos como yo, para mí y mío. Comencemos por el análisis y la exploración de la incertidumbre de la vida. Como en realidad nadie entre nosotros genuinamente sabe cuándo es que la bomba del karma estalle. De hecho, no sabemos qué predecir en torno al momento futuro, no digamos lo que acontezca, suceda mañana. Como simultáneamente somos incapaces de controlar lo que nos rodea. A pesar de la determinación que emprendemos en ese objetivo, lo que naturalmente crea y propicia en nosotros enorme ansiedad, frustración y sufrimiento. Reflexionemos acerca de la insatisfacción, como las cosas buenas y malas de la vida no duran. Como las persecuciones mundanas, hedónicas, de la fama, la alabanza, el placer, el reconocimiento, el poder, los bienes materiales, la abundancia económica, tan solo nos ofrecen en el mejor escenario satisfacción temporal y relativa, pero siempre nos dejan deseando más. Podemos trabajar arduamente, ahorrar durante una vida entera y perder nuestro capital en cuestión de algunas horas, de minutos. Planificar la mejor de las vacaciones, tan solo para al arribar al lugar de las mismas, encontrar que no deja de llover. O podemos esforzarnos una vida entera para edificar una positiva reputación tan solo para ver cómo la misma se ve manchada en un instante, en un momento. Reflexionemos en torno a la muerte. Como envejecemos, enfermamos y eventualmente tendremos que afrontar la inminencia de la muerte. Y como comúnmente lo haremos ausentes de preparación alguna, y por lo tanto animados por el miedo o el terror.
Y desde la perspectiva de la cosmovisión multivital que es propia del Buda Dharma, esto no tan solo acontece una vez, sino lo hace de forma incontrolablemente recurrente, lo ha hecho a lo largo del tiempo sin principio. Y sea que nosotros adoptemos esta perspectiva multivital, que nuestra vida continúe indefinidamente, o simplemente atendemos a las cosas desde la perspectiva de la extensión de una sola vida. Se siente arduo, descorazonador, el construir la totalidad de una carrera, el establecer una sensación y sentido de identidad, tan solo para enfrentar cómo estos por los que hemos tan arduamente trabajado se disuelven instantáneamente al afrontar la transición del morir o gradualmente en el recorrido hacia la misma. Es una realidad que para la mayoría de nosotros es doloroso, el darnos cuenta, el aceptar la inevitabilidad de todo aquello con lo que nos identificamos y con lo que edificamos nuestro sentido de yo, de para mí y mío. Reflexionemos en torno al renacimiento. Como renacer es tan doloroso como morir. Como volver a un nuevo cuerpo es tan difícil como separarnos de uno viejo. Como es difícil el volver a una condición de infancia, la inocencia que le acompaña y caracteriza, el proceso formativo necesario siquiera para poder ejecutar las acciones más primarias como el caminar, como el hablar. No se hable de la transición de la adolescencia. ¿Quién desea volverse a ver expuesto a la inseguridad que le acompaña? El miedo y la incertidumbre social que le caracteriza. Así entonces el nacimiento, sea aquel que se manifieste a lo largo de vidas, o la necesidad de tener que reinventarnos después de el desastre en una sola vida, es algo complejo y difícil, algo que dificulta nuestro proceso evolutivo. Así también reflexionemos en torno a las vicisitudes propias, endémicas a la existencia cíclica, sus constantes altibajos. Como nosotros deseamos que en nuestra experiencia vital, las condiciones a las que nos vemos en esta expuestas se estabilicen, se equilibren. Y sin embargo, en el momento en que éstas se calman, nos golpea un huracán. En el momento en que obtenemos el trabajo que deseamos, perdemos a nuestra pareja. En el momento en que hallamos a la compañía que deseamos,
enfermamos. Es una realidad que el mar del cambio, el que es propio de la vida, puede ser tremendamente exhaustivo. En especial, si nosotros no nos encontramos adecuadamente preparados para navegar su condición inestable y transitoria. Esto es, cuando nosotros exigimos permanencia de lo que es impermanente. Cuando proyectamos realidad objetiva sobre lo que emerge en dependencia de causas, condiciones y circunstancias. Cuando atendemos algo como puro cuando es impuro. Cuando vemos a lo que es compuesto como unitario. Cuando proyectamos identidad intrínseca en lo que tan solo posee y tiene una temporal y relativa. Cuando pensamos, las apariencias poseen cualidades sustanciales, hacia las que nos vinculamos naturalmente a través de los filtros del apego y la aversión, cuando dichas cualidades en realidad no están presentes en ningún fenómeno, emergen en dependencia no sólo de causas y condiciones, sino de la propia designación conceptual que el perceptor proyecta sobre el objeto cognitivo. Y así finalmente reflexionemos en torno a la soledad. La gran Ciudad de México es un ejemplo claro de la misma. Podemos estar rodeados de miriadas de personas, en enorme proximitud, y al mismo tiempo sentirnos de las mismas del todo separados, aun cuando nos vemos rodeados por seres queridos, amados. Nunca realmente conocen nuestros pensamientos íntimos, nuestro mundo interno. Por lo que muchos entre nosotros transitamos la vida, sintiéndonos diferentes, alienados, inclusive otros. Estas contemplaciones conforman, a la final, al último de los pensamientos que orienta la mente hacia el despertar, las limitaciones de la existencia cíclica. Como en efecto y en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Así es entonces que podemos con estos simpatizar. Reconocemos que como nosotros desean dejar de sufrir y desconocen el cómo. Así desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas a su vez reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Y así tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa a la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o Bodhisattvas, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan, y la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto en donde simbólicamente sus cualidades coinciden, haciéndose a nosotros presentes, y así afirmamos: Lama la Kyabsun Chio, Sanje la Kyabsun Chio, Chu la Kyabsun Chio, Gendun la Kyabsun Chio, Lama la Kyabsun Chio, Sanje la Kyabsun Chio, Chu la Kyabsun Chio, Gendun la Kyabsun Chio.
asentamos nuestra intención, que es siempre la de escuchar con atención y concentración. Y así también nuestra motivación, la de hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención, y en especial con esta motivación en nosotros presente, es que volvemos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Recuerden que este tipo de meditación se inserta en el contexto de lo que llamamos meditación analítica. Y no pasen por alto el hecho de que la misma se basa y se centra en dos diferentes fases o momentos de aplicación. La primera tiene que ver con el propiciar y desarrollar un estado y condición mental superior, precisamente una dotada de focalidad, atención y concentración que permita la unipuntualidad en el análisis introspectivo. Esto corresponde a la dimensión de lo que llamamos el samadhi del shamatha, ¿recuerdan? Se le llama literalmente el de la pacificación porque a través del mismo lo que pretendemos es pacificar la presencia de los diferentes factores mentales que alteran o que disrumpen la coherencia y continuidad de la atención. Primariamente, el veneno de la extrema ideación y el de la lasitud, ¿sí? Aunque a los mismos podríamos añadir aquellos adicionales que hemos explorado y que hemos dilucidado, ¿verdad? A lo largo de estos últimos meses, ¿no? El veneno de la pereza, el veneno del olvido del precepto, la instrucción contemplativa, la sobreaplicación de la misma, y así subsecuentemente. Es importante siempre iniciar este tipo de estrategia introspectivo-contemplativa precisamente con una sesión de estabilidad, para a través de la misma nosotros poder acceder y así aprovechar y emplear una dimensión superior de la conciencia que nos permita con enorme poderío y refinamiento atender el objeto de análisis introspectivo, que es precisamente aquel con el que el individuo pretende familiarizarse, utilizando este término que recordarán es central para entender el objetivo y el sentir propio del entrenamiento contemplativo del Buda Dharma. Lo que llamamos meditación Gom en la lengua tibetana quiere decir eso, familiarizarse con algo, ¿no? Habituarse a algo, bhavana, como le llamamos en sánscrito. Y en este contexto tiene que ver a una colección de líneas de razonamiento que lo que pretenden es cambiar y transformar nuestro punto de vista, para a través de ese medio y como un prerequisito indispensable, detonar un cambio de conducta, de uno que no es virtuoso o positivo a uno que es virtuoso, edificante y constructivo, ¿sí? La segunda fase de este tipo de entrenamiento contemplativo es la que corresponde al samadhi del vipassana, y por tanto y por definición aquel centrado en la investigación. Aquí la idea es que nosotros utilicemos, dependiendo de la meditación con la que nos involucramos, una colección de líneas de razonamiento, comúnmente unas que han sido para nosotros preestablecidas. Claro, la idea es que nosotros las intimemos, las hagamos propias, ahondemos en las mismas, las ilustremos a través de ejemplos que son pertinentes y propios a nuestra particular experiencia vital. De otra manera, ese tipo de reflexión introspectiva se torna en una seca, en una que no es realmente íntima y una que no es transformadora, ¿verdad? Esas líneas de razonamiento simplemente pretenden aportarnos una dirección de análisis y contemplación, pero la misma, insisto, debe de ser por el contemplativo, el practicante, ampliada y enriquecida por los eventos y por los sucesos que caracterizan las experiencias vitales que acompañan a nuestra vida cotidiana. De ahí que en realidad este tipo de prácticas de análisis introspectivo en realidad pues giran alrededor de otra central y el corazón de la práctica del vipassana en sí mismo, que es la práctica de la recapitulación,
¿verdad? Óptimamente nosotros debemos de combinar este tipo de herramientas de análisis introspectiva con los sucesos y eventos vitales que hemos nosotros señalado e identificado a través de esa práctica más amplia, que es la del recuento o la recapitulación, de nuestro propio desempeño y experiencia vital en general, ¿sí? Utilizamos entonces cada una de estas líneas de análisis introspectivo y recuerden, en el contexto de la meditación analítica lo haremos en 2 pasos. El primero de los mismos corresponde al periodo de análisis. Esto es, y por naturaleza, pues una iniciativa conceptual e intelectual. Pero la idea es que no nos quedemos en la misma, sino que ésta poco a poco pueda ahondar en el contemplativo, en el meditador, y convertirse en una iniciativa mucho menos intelectual y mucho más anímica e intuitiva. Y esto es algo que nosotros propiciamos a través de la aplicación de la segunda fase del Samadhi del Vipassana, que es la que conocemos por la del posicionamiento, ¿se acuerdan? En la del posicionamiento, lo que se hace es nosotros, después de involucrarnos en la fase del análisis introspectivo, soltamos o liberamos esas diferentes líneas de razonamiento con las que nos hemos involucrado y tratamos de simplemente, digamos que en la dimensión concluyente y final de esa dimensión de la práctica, simplemente descansar en la experiencia, en la sensación mucho más anímica que intelectual que esas líneas de razonamiento naturalmente tienen por objetivo propiciar, detonar o en nosotros producir, ¿verdad? Y ahí la idea es que, en efecto, y a la medida de nuestras posibilidades, descansemos en esa conclusión. Suspendamos la continuidad del análisis introspectivo y simplemente pausemos por un momento y dejemos que esa conclusión en nosotros, metafóricamente, permee, se haga una con todos y cada uno de nosotros. Especialmente con el objetivo de prepararnos para lo que naturalmente sigue a la experiencia meditativa, que es la aventura del periodo postmeditativo, ¿no? Por ejemplo, por lo que concierne a la meditación de los defectos del samsara, que recuerden tiene como meta y objetivo el propiciar y el detonar el espíritu de la emergencia definitiva, la renuncia. Bueno, por lo que concierne a esa meditación, lo que también nosotros buscamos es fortalecer una sensación de alerta para que cuando en la vida cotidiana nos volvamos a ver expuestos, por ejemplo, a los 8 intereses mundanos, a la influencia seductora que estos ejercen sobre de nosotros y el entorno que nos rodea, que reconozcamos sus limitaciones y que a través de ese medio e ilustrando esas limitaciones con ejemplos de nuestra propia experiencia vital, de las múltiples veces que en ellos hemos tomado refugio tan solo para experimentar tarde o temprano pues la decepción, precisamente de la exposición y el descubrimiento al hecho de que no son objetos confiables de refugio, pues tengamos la fortaleza para distanciarnos de estos o para vincularnos con los mismos sin expectativas y demandas que no pueden cumplir. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, aceptar el hecho de que tan solo nos pueden aportar en el mejor escenario bienestar y felicidad temporal, o que en ocasiones en efecto operan como causas recurrentes de conflictividad, dolor y sufrimiento. ¿Sí? Esto es central en este tipo de práctica de meditación. Si nosotros no tenemos éxito en establecer ese tránsito entre aquello con lo que trabajamos en el periodo meditativo y aquello a lo que nos vemos recurrentemente expuestos, de hecho día a día en el periodo postmeditativo, pues habremos de alguna manera violado el objetivo y el propósito central del entrenamiento mental, ¿sí? Este tiene, insisto, como meta ulterior la transformación no solo de nuestro punto de vista. Esto es esencial, en efecto, importante, central, pero no es el objetivo ulterior. El objetivo ulterior es un cambio de conducta, ¿sí? Del desempeño vital que el individuo despliega ante las diferentes apariencias que acompañan a la existencia cotidiana, ¿sí? Ulteriormente la capacidad de reconocer en estas una expresión ilusoria. Y cuando el individuo de verdad tiene o cuenta o ha cultivado y desarrollado ese tipo de cognición y madurez, entonces no importa aquello a lo que en la vida cotidiana se vea expuesto, carecerá del poderío de las garras para poderle esclavizar. Y este es precisamente
una de las metas y objetivos de la totalidad del entrenamiento y de, pues precisamente, la formación mental que ofrece y plantea el budismo y el budismo mahayana y la tradición del tantrismo indo-tibetano en general, ¿sí? Y muchas otras cosas más, pero esto es, digamos, uno de los objetivos y metas centrales. Bien, recordarán, decíamos que en la presentación que se hace del camino en la tradición de Nalanda, de la cual es heredera la tradición budista de Tibet, se enfatiza esta modalidad de organización de las 84,000 distintas enseñanzas que el Buda nos dio o legó en 3 grandes categorías: aquellas propias y orientadas al practicante de capacidad inferior o inicial, las dirigidas al practicante de capacidad intermedia, que precisamente son las que en esta sesión estamos empezando a explorar, y las pues señaladas para el practicante final, el de capacidad ulterior. Y recordarán que lo que distingue estos 3 diferentes tipos de practicantes es el grado, el nivel de madurez motivacional con la que se vinculan y relacionan al sendero que conduce al despertar. El practicante de capacidad inferior es aquel o aquella que lo hace movido o movida por la aspiración de mejorar su condición de vida presente y futura. El practicante de capacidad intermedia es aquel o aquella que lo que busca es del todo liberarse de las limitaciones endémicas y propias a la existencia condicionada por el triple veneno, el de la ignorancia, el apego y la aversión, y con este las 84,000 distintas aflicciones. Y el practicante de capacidad superior es aquel o aquella que entiende o que ha ahondado en un principio elemental o en una condición fundacional de la realidad, que es la interdependencia, y por lo tanto infiere que si nosotros buscamos liberarnos tan solo a nosotros de esas condiciones limitadas o limitativas, no podremos completar pues la meta ulterior del sendero, que requiere por naturaleza atender a otros, ¿verdad? Y por lo tanto fortalecer la herramienta con la que ese vínculo se establece, que es la de la bondad, el amor y la compasión. La búsqueda entonces de la actualización plena del potencial del despertar, pero movidos por la determinación de poder auxiliar a los que nos rodean. Ahora, cuando en la tradición budista hablamos acerca de esta determinación, simultáneamente es esencial señalar que no pretendemos por la misma afirmar que una persona puede unilateralmente liberar a otra. Recuerden, pues lo que bien señala el famoso dicho coránico y bíblico, que dice que se puede llevar un camello al agua, pero no se puede forzar a beberla, ¿verdad? Eso es algo que el camello tiene que hacer como una decisión personal. Igual, los budas pueden, con enorme eficiencia y con gran lucidez y habilidad, mostrarnos el camino y quizá convencernos a que lo recorramos de diferentes maneras, pero finalmente el que lo tiene que recorrer es el individuo, ¿sí? Nadie puede recorrer el camino por nosotros. Ojalá eso fuese cierto, porque si alguien pudiera recorrer el camino por nosotros, pues nos podríamos relajar y darle vuelo a la hilacha, ¿no? Simplemente se requeriría de la experiencia del despertar de un individuo para que el universo entero despertase. El problema es que a lo largo del tiempo sin principio son muchos los que han logrado el despertar, y sin embargo perdura la existencia condicionada, la conflictividad y las limitaciones que le caracterizan y los seres que estamos atados dentro de la misma, lo cual que devela, que señala e ilustra, el que sin importar el nivel de logro que un individuo pueda actualizar, este no es transferible. Eso es algo por lo que cada uno de nosotros tiene que ulteriormente luchar, ¿verdad? Lo podemos ilustrar simultáneamente con una metáfora que es, pues, particularmente cercana y predilecta para la tradición budista tibetana, la del tránsito del dormir y el soñar, ¿verdad? Dentro de un sueño, alguien puede indicarte que está soñando y puede utilizar todos los argumentos necesarios para que entiendas esa condición. Pero ¿quién tiene que despertar? Uno mismo. Nadie te puede despertar si tú
no cooperas en el proceso. Si así fuese, pues todos tendríamos la habilidad de experimentar lúcidamente nuestros sueños sin impedimento alguno. Solo se requeriría de un individuo, una persona, que actualizara esa habilidad, la comunicara a todos nosotros y de forma automática y natural la podríamos desplegar. Pero esto es algo por lo que cada uno de nosotros tiene que luchar, ¿sí? Bien, ahora decíamos que la característica del practicante de capacidad intermedia es que ha entendido que aunque al samsara se le vista de seda, samsara se queda, ¿sí? Y que cuando nosotros trabajamos por simplemente parchar al samsara, en el mejor escenario lo que logramos son momentos a veces un poco más extensos o un poco más intensos de bienestar y felicidad, pero que al mismo tiempo emergen en el contexto del dolor y el sufrimiento. Esto es como consecuencia de la natural inestabilidad del sistema vital con el que convivimos, porque si hay una cualidad y característica que pues ilustra la naturaleza del samsara, es la inestabilidad, que está ligada evidentemente a un principio elemental de la realidad que es la impermanencia, ¿sí? Porque todo es impermanente, todo es inestable. Y cuando exigimos estabilidad de lo que es inestable, esto propicia una especie como de tensión cognitiva, ¿verdad?, entre la apariencia y la realidad, que se resuelve tarde o temprano a través de la manifestación de la experiencia de la ansiedad, del dolor y el sufrimiento. Bien, si buscamos liberarnos de las condiciones que nos atan a una existencia de esa naturaleza, evidentemente y como punto de partida, se requiere el que nosotros podamos identificar a esa condición como negativa y generar un espíritu de renuncia, uno que nos distancie, uno que nos permita pues dejar esto a un lado, uno que genere una sensación y sentido de repulsión ante esta oferta vital que reconocemos como limitante, como parcial y como insatisfactoria e ilusoria. Y para ello es que comenzamos con el análisis de lo que llamamos las limitaciones o defectos del samsara, de la existencia cíclica y de la vida condicionada. ¿Y por qué, desde la perspectiva de la tradición budista, se plantea indispensable reflexionar en torno a las limitaciones o defectos del samsara? Porque nosotros tendemos a ignorarlos. Y tendemos a ignorarlos comúnmente por la manera en que nos vinculamos, por ejemplo, con los 8 intereses mundanos. Porque lo hacemos a través del filtro del apego y en consecuencia exageramos sus cualidades positivas y les proyectamos cualidades positivas que en realidad no tienen, no tuvieron ni pueden en el futuro albergar. Nos aferramos a ese punto de vista, empecinada y ciegamente, y demandamos bienestar genuino, duradero, de aquello que en el mejor escenario tan solo nos puede aportar placer hedónico, temporal y relativo. ¿Se entiende esta idea? Bien, ahora, esta reflexión en torno a las limitaciones del samsara, decíamos, se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Lo podemos hacer a través de lo que hemos previamente descrito como los 8 distintos tipos de sufrimiento que son endémicos y característicos al tránsito que tenemos en el samsara, o por el que en el samsara deambulamos, ¿no? 2, esta particular reflexión introspectiva en la que nos hemos involucrado la noche del día de hoy, ¿verdad? La de los 6 diferentes tipos de sufrimiento, que contempla la incertidumbre de la vida, que contempla el dolor del morir, que contempla la insatisfacción, el renacimiento y la soledad que es propia de la existencia condicionada. O, finalmente, la tradición budista plantea la reflexión en torno a la expresión más sucinta de estos defectos y limitaciones propias y endémicas al samsara, que son los 3 diferentes tipos de sufrimiento, que de hecho acompañan e ilustran a la primera de las 4 nobles verdades, la verdad del sufrimiento. ¿Se acuerdan? Y dentro de este señalamiento central de la revolución interior del Buda, pues se exalta la importancia de comprender, de dilucidar la condición y naturaleza de la conflictividad y de la insatisfacción por la que en la existencia ordinaria, habitual,
nosotros transitamos: el dolor común, el dolor del cambio y la transformación, y el que conocemos y planteamos, el más complejo y difícil de señalar y dilucidar, el dolor todo permeante, endémico y propio a la existencia cíclica, a la vida condicionada. Así que el día de hoy exploremos estos 3 diferentes tipos de sufrimiento. ¿Hasta aquí me siguen? Pero antes de hacerlo, quiero insistir, porque siento es una muy común desviación y malentendido, el que no conciban que este tipo de reflexión introspectiva es por naturaleza depresiva o pesimista, ¿sí? Sería tanto como afirmar que la necesidad de un alcohólico de reconocer su condición como alcohólico es pesimista o negativa, ¿verdad? Si esa persona desea aliviarse, ¿por dónde debe de partir? Por reconocer la aflicción por la que transita, ¿no es cierto? Sería tan absurdo como decir que es pesimista y negativa reconocer que tienes una uña enterrada en uno de los dedos de los pies, ¿verdad? Si no reconoces que tienes esa condición, no la puedes superar, ¿verdad? Y una vez que la reconoces, que te haces consciente de la presencia de esa condición, entonces para ti naturalmente emerge la posibilidad de explorar cómo atacarla, ¿verdad? ¿Qué estrategia en efecto puedes utilizar para superarla? Ahora, la tradición budista es en este contexto particularmente positiva y optimista. ¿Por qué? Porque plantea que esas aflicciones que hoy nos aquejan no son endémicas ni son intrínsecas a la esencial naturaleza de la mente. Ahora, esto distingue a la tradición budista de otras propuestas espirituales y psicológicas, que en efecto parten de una especie de psicología negativa, de una teología negativa, en donde conciben que la naturaleza de los seres humanos es en sí misma una caída pecaminosa y negativa. Y por lo tanto plantean que la posibilidad de aliviar y superar esa condición no está dentro del haber del individuo o de la especie, y que por tanto y por naturaleza, ya sea, tiene que aceptar esta condición como una que le es propia e inexorable, aprender a vivir con ella y simplemente palearla a la medida de sus habilidades y posibilidades y capacidades, o tiene que buscar la intervención y el auxilio de un poder superior al que le atribuye el potencial de la liberación de sus aflicciones y limitaciones. Claro, esto trae consigo toda variedad de problemas de orden filosófico, de existir una entidad de esta naturaleza capaz de unilateralmente aliviar y liberarnos de nuestras aflicciones mentales y emocionales. Pues 2 preguntas naturales emergen y surgen. ¿Por qué no lo ha hecho ya? ¿Y por qué no lo ha hecho con todos? ¿Por qué la parcialidad o por qué la temporalidad? ¿No? No sé si me doy a entender. De existir una entidad superior capaz de aliviar nuestro sufrimiento, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Y por qué no lo hace no solo con nosotros, sino con todos los seres dotados de vida y conciencia? Especialmente tantos entre estos, hablemos por ejemplo de la condición animal, que transitan por dimensiones infinitamente más complejas, profundas y más intensas de dolor y sufrimiento que inclusive la humana. Simplemente vean cualquier video de la caza de un animalito, de una ballena, total y completamente indefensos ante la crueldad y la inconsciencia de la raza humana, ¿verdad? De existir una fuerza superior, ¿cómo lo permite? De la misma manera que ustedes harían hasta lo imposible por proteger a un hijo, especialmente cuando es pequeñito y vulnerable, reconociendo sus limitaciones para protegerse a sí mismo, pues esa entidad superior que tendría que operar en nuestras vidas como un padre, pues también tendría que protegernos de la exposición a esas dificultades y problemas, o inclusive de nuestra propia confusión e ignorancia. ¿Me doy a entender? No lo hace. Y porque no lo hace, y eso no me lo tienen que creer, es autoevidente, ¿verdad? Tendríamos que preguntarnos por qué no lo hace.
Y de existir una entidad de esa naturaleza, pues tan solo hay dos respuestas, ¿verdad? Una, porque no puede, en cuyo caso no le deberíamos de contemplar como un objeto de refugio, o puede pero no quiere, en cuyo caso es un hijo de la chingada. ¿No es cierto? Es como ver a un pequeñito que está a punto de caer en un pozo, poderle salvar y no hacerlo. Pues qué clase de entidad serías, propiciando y permitiendo algo monstruoso, como es todo lo que acontece en el samsara, ¿verdad? La conclusión budista es muy simple. No existe una entidad de esa naturaleza. O simplemente no debe de tratarse de un objeto de atención por parte del individuo, porque claramente no puede intervenir en los asuntos de los seres sensibles. Y de nueva vez nos voltea hacia nosotros y nos obliga a hacernos responsables de nuestro desempeño vital, sobre el cual nosotros exclusivamente tenemos injerencia. Somos responsables de nuestra propia vida y lo somos de la experiencia por la que en esta transitamos y de la misma derivamos. Y si este es el caso, pues tenemos que averiguar e investigar qué propicia nuestras dificultades y problemas. Y aquí la tradición budista pues tiene un señalamiento muy importante. El primero tiene que ver con el hecho de que algo no viene jamás de nada, ¿verdad? Que es irracional y lógico el pensar que algo puede surgir de nada. ¿Por qué? Porque la nada solo produce algo similar a su naturaleza. La nada solo produce nada. Y evidentemente nuestros conflictos y dificultades no son nada, son algo, y por tanto tienen que advenir y ser consecuentes de causas, condiciones y circunstancias. La tradición budista plantea que esas causas, condiciones y circunstancias, las que detonan y propician nuestras dificultades recurrentes, son unas que podemos dilucidar y conocer, y por lo tanto unas sobre las que podemos tener injerencia. Podemos disminuir a estas en términos de su intensidad, podemos inhibir temporalmente la presencia y manifestación u operación de las mismas, y lo más importante es que podemos erradicar a estas de raíz estructural y definitivamente de su presencia en nuestras vidas. Este es el objetivo final del Buda Dharma. Aunque todos estos son metas dignas: disminuir la intensidad de nuestro sufrimiento, inhibir la manifestación del mismo temporalmente, pero más importante aún, buscar la manera de poderlo erradicar de raíz. Ahora, la tradición budista decía que esas aflicciones mentales y emocionales no son endémicas ni intrínsecas a la naturaleza de nuestro ser. Y en este sentido es una tradición supremamente optimista y positiva. Insisto, no nos contempla como seres caídos y pecaminosos, que por naturaleza somos negativos y que requerimos de la presencia e intervención de un ser superior que a través de la gracia participa en nuestras vidas, nos blinda, protege y libera de nosotros mismos. No, la tradición budista plantea que nuestra naturaleza fundacional es positiva, es buena. Y no lo plantea como una especie de dogma en el que nosotros debemos de creer ausentes de crítica y análisis, sino más bien lo comparte y señala como algo a lo que nosotros podemos arribar a través del análisis y la investigación. Muy simple: si la naturaleza fundacional de la mente fuera en efecto una negativa y caída, entonces cada instante de conciencia, cada momento perceptual cognitivo, cada momento sensorial sería de esa misma naturaleza. Tomemos un ejemplo, el de cualquier aflicción, digamos, el de la ira. Si la ira fuera intrínseca a la naturaleza de la mente, y siendo la mente un flujo de eterna continuidad de experiencia, una sucesión de instantes de mera claridad y darse cuenta, cada momento cognitivo tendría que emerger, esto es, tendría que hacerse presente, manifestarse, en una especie de vínculo, de mezcla inseparable con dicha aflicción. Por eso se dice, esa aflicción sería en nosotros coemergente y cosustancial a la naturaleza de la mente. Coemergente quiere decir que cada vez que surgiese un momento cognitivo, lo haría en mezcla, en vínculo inseparable de esa aflicción. Y no solo sería coemergente, sino sería esta cosustancial. Eso quiere decir de la misma naturaleza que esa aflicción.
En síntesis, estaría siempre enojado. ¿Y eso corresponde a su experiencia? Esto es, en su experiencia pueden en efecto validar el que, como ejemplo, la ira es un evento y condición mental y emocional siempre en ustedes presente. No. Nuestra experiencia, en contraste, que señala y evidencia que la ira se manifiesta no siempre en la continuidad y la experiencia de la conciencia, y cuando se manifiesta en esta también lo hace en diferentes niveles y grados de intensidad, lo cual que devela que no es intrínseca a la naturaleza de la mente, sino a esta es accidental. Y porque esta es accidental, es lo mismo que afirmar que en nosotros emerge en dependencia de condiciones y circunstancias. Y esto es bien importante, porque si este es el caso, ¿cuál es el segundo o el final elemento de este análisis inferencial? Puede cesar. En otras palabras, nosotros tenemos el potencial de trascender las causas que propician la confusión, el dolor y el sufrimiento. Porque la naturaleza esencial de la mente es benigna, es pura, es positiva. Esa es, digamos, la afirmación de partida de el planteamiento soteriológico, esto es, el de la liberación propia del Buda Dharma. Y por eso es que una reflexión como esta tiene sentido, ¿no? No reflexionamos, insisto, en torno a las limitaciones del samsara con el objetivo de generar una especie de punto de vista negativo o pesimista en torno a nuestra condición vital, sino lo hacemos para empezar entendiendo que el mundo en sí mismo no es algo negativo, sino que lo torna en negativo es la manera equívoca, tergiversada, con la que nosotros nos vinculamos al mismo, a través de la presencia del veneno de la ignorancia, el apego y la aversión. Pero insistiendo en torno al hecho de que la ignorancia, el apego y la aversión no son intrínsecos a la naturaleza de la mente, sino tan solo en esta accidentales, y por lo tanto, unos que nosotros, como punto de partida, podemos en intensidad disminuir, lo cual es en extremo deseable, podemos temporalmente inhibir, todavía más importante y deseable, o, como meta ulterior, podemos de todo eliminar y erradicar, lo cual es la meta ulterior del sendero. Pero para que esto se logre, para que nosotros podamos emprender esa aventura de desarrollo evolutivo, pues evidentemente y como punto de partida debemos reconocer la condición por la que hoy transitamos y la enfermedad que sufrimos, que es la primera de las 4 verdades nobles, el sufrimiento, la realidad del sufrimiento. ¿Sí? No la naturaleza intrínseca del sufrimiento, porque no existe tal, pero la temporal y relativa condición de dolor y conflictividad por la que transitamos. ¿Consecuente de qué? ¿De la naturaleza del mundo? No, sino de la forma en que nos relacionamos y vinculamos con el mismo. Movidos, animados, controlados por la ignorancia. Esto es el desconocimiento de la naturaleza, de la realidad, de la manera en que las cosas son, y el aferramiento y aversión que le acompañan por definición y naturaleza, y no se diga el resto de las distintas aflicciones mentales y emocionales que se derivan de esa primaria distorsión cognitiva. Así ahora nosotros nos movemos a esta final categoría dentro de la explicación tradicional budista del sufrimiento, de lo que llamamos las causas genuinas del mismo, que se contempla en el contexto de la primera de las 4 nobles verdades, la verdad del dukkha. ¿Se acuerdan? Como punto de partida vale la pena recapitular, recordar qué entendemos por esa primera verdad noble. Primero, ¿por qué creen le llamamos así? Se le llama en la tradición del budismo indio una verdad arya. Ahora, la palabra arya no corresponde a lo que ustedes comúnmente imagino asocian con la misma, ese pueblo de superhombres o una superraza que exaltó el nacionalsocialismo durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es una total tergiversación y distorsión de ese término, ¿no? La palabra arya tiene muchos significados. En efecto, se refiere a los primeros, digamos, un pueblo que invadió India más o menos 1500 años antes de la era moderna, provenientes probablemente del Turquestán,
y que conformaron lo que es pues la actual, digamos, comunidad india en general. A ese pueblo se le llamaba el pueblo noble o el pueblo ario, ¿sí? Ellos hicieron que los pobladores originales de India, otro pueblo llamado dravídico, que eran de tez muy oscura y rasgos muy toscos, ¿verdad? Como los olmecas, por ejemplo, se tuviesen que desplazar hacia el sur de la India y también hacia lo que es la noble isla Sri Lanka, ¿sí? Y los pobladores de la India central y del norte de la India, pues siendo primariamente, la casta dominante, la de los arios, ¿no? Pero la palabra aria tiene un significado muy particular dentro del contexto de la filosofía del Buddha-dharma. Y no se refiere a un pueblo, a una etnia, a una raza, a una cultura o civilización, sino se refiere a una condición mental, aquella que ilustra y caracteriza a aquellos que han desarrollado una cognición directa y no conceptual de la vacuidad, de la realidad, de las cosas como son. Esto es, aquellos que de forma intuitiva y natural son capaces de distinguir entre la apariencia y la realidad. La manera en que las cosas a nosotros aparecen, que como bien saben, y este es uno de los retos del entrenamiento mental del Buddha-dharma, pues no corresponde a la manera en que los mismos genuinamente existen, ¿sí? Aquellos que han desarrollado esta cognición directa y no conceptual de la realidad son llamados arias. Y ese tipo de practicantes simultáneamente propician una condición de libertad que les permite trascender o distanciarse de la fuerza esclavizante que sobre nosotros comúnmente ejercen dichas apariencias y que propician y detonan el conflicto y el dolor recurrente en la existencia y que nos atan a pues la proyección inercial y compulsiva del vivir, ¿sí? Ahora, estas verdades, ¿verdad?, son llamadas las verdades de los arios o de los arias. Y por eso se les llama nobles, son verdades que ennoblecen, son elementos que el individuo comprende y transforman radical y estructuralmente su presencia y desempeño vital, ¿verdad? Por eso se les llama las nobles verdades o las verdades que ennoblecen a aquel o aquella que las integra y que las digiere y las hace propias. ¿Me doy a entender? Y dentro de esas 4 nobles verdades o esas intuiciones que ennoblecen, exaltan y liberan al individuo, la primera es la verdad del sufrimiento. Ahora, la verdad del sufrimiento no se refiere a la aceptación de la condición intrínseca del sufrimiento a la existencia, porque eso, insisto, sería un punto de vista muy negativo, ¿verdad? Sería tanto como afirmar que la condición de la vida es el sufrir y que tenemos apechugar el sufrimiento y que no hay manera de trascender y evitarlo. No. Lo que aquí quiere decirse, ¿verdad?, es que, bueno, hoy nos vemos expuestos a circunstancias y condiciones que detonan conflictos y dificultades, pero que esto acontece en consecuencia de una equívoca relación que establecemos con el mundo de la experiencia y con las apariencias en general. Y que si nosotros corregimos esa relación, lo cual está siempre dentro del campo o el universo de nuestras posibilidades, podemos trascender el sufrimiento. Como mínimo, podemos disminuir la intensidad con la que se presenta en nuestras vidas o inhibirle temporalmente, ¿sí? Bien. Ahora, la primera de las 4 nobles verdades comúnmente es descrita como la verdad del sufrimiento, ¿no es cierto? Pero la palabra que utilizamos para describirla en las lenguas orientales no puede del todo traducirse a través de esta expresión latina muy parcial o limitada que es la del sufrimiento, ¿sí? La palabra que utilizamos, por ejemplo, en la lengua sánscrita es dukkha. La palabra que utilizamos en la lengua tibetana es duñal, ¿sí? Y estos términos tienen muchos significados, además de el del sufrimiento.
conllevan o expresan también un sentido de insatisfacción, de dolor, de ansiedad, que comúnmente acompañan, o de inestabilidad, a nuestra experiencia vital en general. De hecho, la palabra dukkha está compuesta de dos vocablos o dos raíces. Du, que quiere decir eje, ka, que quiere decir defectuoso o deficitario. Un término que está en realidad acuñado o diseñado para ser imaginado más que entendido. Imaginar, por ejemplo, una carreta cuyo eje tiene un defecto, por ejemplo, una fisura. ¿Camina o no camina? Pues sí, sí puede caminar. Pero en el momento en que se topa con una particular circunstancia, lo que llamamos una causa de maduración, como puede ser un obstáculo en el camino, dado el hecho de que el eje tiene ese defecto y fisura, se rompe. Esa es la metáfora de cómo transitamos el vivir. Vivimos, sí, pero en el momento en que nos topamos con circunstancias que atacan o que impactan el corazón de nuestra existencia, experimentamos una sensación que nos fragmenta, que nos rompe internamente y que propicia la presencia del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Eso es lo que la primera de las 4 nobles verdades quiere decir, ¿sí? Y por favor tengan en cuenta y reflexionen que cuando precisamente hablamos acerca del sufrimiento, pues la idea es que podamos señalar que trátase de una experiencia que no emerge en nosotros de forma inherente. Esto es, a través de su propia condición o naturaleza. ¿Por qué? Porque cualquier tipo, por elemental y esencial que sea, cualquier expresión, cualquier clase de sufrimiento que surge en nuestra existencia, lo hace siempre en dependencia de causas y condiciones. ¿Sí? Esto es, a través de la estructura de la interdependencia. Y dado el hecho de que no existe de forma intrínseca o inherente, es definitivamente posible eliminar las causas y condiciones que le detonan y propician en esta y en vidas futuras. Y por lo tanto, el planteamiento budista se torna accesible y entendible. Este es el planteamiento de la cesación del sufrimiento, la tercera de las 4 nobles verdades, a través del camino que conduce a dicha cesación, la cuarta de estas 3, y a través del entendimiento de las causas que le propician, la segunda de las 3. ¿Se entendió eso? La realidad del sufrimiento, vinculada a las causas que le propician y detonan, que al mismo tiempo nos lleva a el planteamiento de su posible cesación y al poder elaborar un camino, ¿verdad?, que nos pueda conducir hacia la consecución de dicha meta. No solo inclusive para nosotros, sino simultáneamente para aquellos que nos rodean. Entonces, el primero de los 3 diferentes tipos de sufrimiento, ¿verdad?, es el denominado dukkha dukkhata. Esto es, el dolor del dolor. O lo podemos traducir de una forma muy común, el dolor común. ¿Sí? El dolor o la conflictividad, el sufrimiento, la insatisfacción, la ansiedad por la que nosotros transitamos dentro del seno de la vida cotidiana. Y ahí, pues la primera palabra y el primer planteamiento y cuestionamiento es preguntarnos si esta observación budista es justa o no. Cuando el Buda dice, ¿verdad?, que la experiencia ordinaria del vivir emerge en vínculo con el dolor y el sufrimiento, ¿es esta observación cierta o es falsa? En su propia experiencia. No en el que de las personas que les rodean, no en su abuelita o en su tío, en ustedes. Es una realidad que su vida cotidiana emerge en vínculo al dolor, el sufrimiento, la insatisfacción, la ansiedad. ¿Es cierto o no? Pueden ustedes decir, bueno, es que yo tuve un momento de sufrimiento por ahí de 1962, ¿no?, en Tlatelolco, pero desde entonces nunca más. O el dolor es algo que se manifiesta y está presente en su vida recurrente e incontrolablemente, no digamos a lo largo de la misma, sino día con día. ¿Verdad?
Tomemos el ejemplo de la insatisfacción. ¿Quién puede decirse del todo satisfecho? Y olvídense de condiciones complejas y difíciles del vivir. Simplemente, ¿quién está satisfecho con el cuerpo que tiene? ¿Quién se ve al espejo y dice, wow, ¿no? Aún, y bueno, ¿cuántas veces han escuchado la historia de las modelos, ¿no? Que pueden ser celebradas globalmente como enormes bellezas y sin embargo sufren de una terrible baja autoestima y se ven en el espejo y se sienten gordas y desarrollan bulimia y anorexia y todo tipo de problemas vinculados a esa inseguridad, ¿no? Entonces es claro el hecho de que el dolor, el sufrimiento, la ansiedad existencial son condiciones presentes y recurrentes en el seno de la cotidianidad de nuestras vidas, ¿no? Por eso se le llama a esta primera dimensión del dolor, el dolor común, o la expresión del dolor grosso, ¿sí? Aquel que para nosotros es relativamente fácil de reconocer, y se refiere precisamente a la condición del sufrimiento ordinario que experimentamos en la vida cotidiana, ¿sí? Esto es el dolor del nacer, el dolor del crecer, el dolor de envejecer, el dolor de enfermar, el dolor del morir, el dolor de no obtener lo que nos es grato, de perder lo que nos es grato, de vernos expuestos a lo que no nos es grato, el dolor del miedo, el dolor de la ansiedad. Todas estas experiencias se manifiestan dentro del seno de la vida cotidiana y son unas por las que todos nosotros, sin excepción, transitamos cotidianamente, ¿sí o no? No solo podemos hablar del dolor que acompaña al momento del nacer, de advenir este mundo físico y esta base de expresión y manifestación corporal que hoy tenemos, sino también, si lo piensan y metafóricamente, todos los días morimos y nacemos. Morimos cada vez que nos vamos a dormir y nos sumergimos en el sueño profundo, sin sueños, esa condición en donde la mayoría de nosotros perdemos conciencia, nos desmayamos y renacemos todos los días cada vez que, entre comillas, reinsertamos a nuestro cuerpo en la experiencia de vigilia. Y esas experiencias son todas dolorosas. De hecho, ¿qué acompaña? ¿Qué es lo primero que dices cuando abres un ojo por la mañana? Tu primera expresión es, chin, ya me tengo que levantar, ¿no? Un ratito más. Y así subsecuentemente. Entonces, exploren esta observación budista. ¿Es justa o no es justa? ¿Es objetiva o no es objetiva? ¿Es el nacer doloroso? ¿Qué piensan? Para empezar, y esto es curioso, ¿cuántos entre ustedes recuerdan esa experiencia vital? El hecho de que nadie la recuerde debe de decirles algo. ¿Cuál es el mecanismo por el cual algo se olvida? El trauma. Ahora le llaman muy sofisticadamente los psicólogos y terapeutas y psiquiatras, es un síndrome de trauma post-estrés, ¿no? Bueno, naturalmente lo es, porque si contemplamos lo que acompaña el proceso del nacer, pues no podemos más que reconocer en uno complejo, difícil y doloroso, ¿no? Te pasas 9 meses en una especie de suite de lujo, ¿verdad? En una especie de jacuzzi a temperatura corporal con room service al ombligo, y después pues empiezan los problemas, dependiendo de lo que coma tu madre, cómo te sientes, si se echa, como mis hijas les encantan, estas frituras de Barcel, los taquis, ¿sí? Que son casi ácido molecular que consumes y destruye a todo tu sistema digestivo y el esófago. Es cierto, deberían de prohibirlos. Los chicos se los comen y automáticamente generan reflujo, empiezan a toser, son tóxicos, ¿no?
Bueno, imagínate el efecto que una bolsa de Takis tiene en un bebé neonato. ¿Cómo se siente un bebé dentro de su madre después de una bolsa de Takis? La medicina tibetana dice que todo esto afecta al bebé. Esos nutrientes llegan y también le irritan. Y después imagínense a la madre tosiendo o sintiendo el reflujo que le quema, el efecto que tiene también en el bebé. O la madre que se va de parranda, ¿verdad? En una tremenda fiesta en donde está bailando y con música pues muy estridente. Imagínense el efecto que tiene en el bebé, que está todo movido, ¿verdad? No sabe qué está pasando, parece que hay una tormenta en el jacuzzi. Y todos estos impactos sónicos que le llegan naturalmente y que no sabe de qué tratan. Y el estado mental de la madre, cómo le afecta también al bebé. No nato, ¿verdad? Al producto, al embrión, al feto, como le quieran llamar, ¿no? Y después un día, sin ningún tipo de pues advertencia, esa condición aparentemente cómoda e idílica cambia radicalmente. Y como en una especie de película de terror o de ciencia ficción, lo que ha sido su residencia, esa suite, ese jacuzzi maravilloso durante 9 meses, se convierte en una especie de triturador de basura. Y empieza a presionarle y no sabe qué está pasando. Y le empieza a orientar hacia un orificio muy pequeñito que es la cañería del jacuzzi. Ni siquiera sabe si cabe por ahí. O más bien sabe, no quepo, ¿no? Y me está presionando y no sé qué está pasando. No hablemos de las dificultades que pueden acompañar al parto, en donde muchos perecen, ¿verdad? Aunque sea el parto lo más natural posible, aunque sea una cesárea. De todas maneras, imagínate una cesárea, lo intrusivo que es. Es casi como si fueras abducido por un alienígena, ¿sí? Muy similar, si lo piensan. Y de pronto, pues esas paredes te constriñen, hacen que inclusive los huesos de tu cabeza se tengan que doblar para poder pasar por el conducto. Y de pronto imagínate esa increíble transición. Durante 9 meses has respirado a través de líquidos. Fíjense lo que es la biología. Y de pronto, al venir al mundo, en el momento del parto, hay una transformación biológica extraordinaria en donde abandonas esa condición de respiración y tienes que adaptarte a una respiración aeróbica en cuestión de segundos. Ahora, si no conciben lo traumático que es esto, imagínenlo a la inversa. Imagínense ustedes ahora respirando aire y que alguien los sumergiera en una piscina, que aunque hubiera garantía al respirarla que vas a poder volverte a oxigenar, imagínate simplemente el shock que acompaña a ese tránsito, el tener que respirar agua. Si ustedes vieron esta película de James Cameron, El Abismo, ¿no? Ahí se ilustra esta idea que inclusive se ha planteado científicamente en el pasado, la noción, por ejemplo, para poder respirar dentro del mar, ¿verdad? O para poder aguantar las altas presiones del abismo, el que nosotros pudiéramos sustituir la respiración aeróbica, que imposibilita el que podamos nosotros sumergirnos profundamente en el océano, porque los pulmones, por la presión que tienen, estallan, por respiración con agua, ¿no? Pero en esta escena de esta película han perfeccionado esa tecnología, ¿verdad? Pero ilustran lo aterrador de la transición del buzo cuando se mete en este traje especial, en esta escafandra, que van rellenando de un líquido especial que puede oxigenarlo y tiene que de pronto inhalarlo. Entonces hay momentos, unos 20 segundos o 30 segundos, en donde mientras te adaptas al poder respirar ese líquido, te ahogas. O tienes la idea de que te vas a ahogar.
Y es aterrador, se ve cómo se jalonean, cómo sienten que se van a morir, hasta que de pronto ya al tragar todo el líquido y sentir que te vas a morir, empiezas a respirarlo. Pues eso le pasa a un bebé cuando nace. Ahora, tampoco sabe que eso está perfeccionado biológicamente y que va a sobrevivir. Su primera noción es que se va a morir, que no va a poder respirar. Por si fuera poco, pasa de un ambiente perfectamente controlado y resguardado, imagínense en términos de temperatura, en términos de luminiscencia o luminosidad, y llega a un mundo totalmente invasivo y agresivo, ¿no? Imagínense lo que es llegar a un quirófano frío, ¿verdad? Iluminado, con luces muy intensas a las que el feto no tiene o sea, dentro de su madre no tiene acceso, ¿verdad? También eso lo que le produce. Y por si fuera poco, pues de pronto se ve expuesto a algo que no entiende, que es el médico o la partera, que como les decía, para el caso podría ser un extraterrestre que nos ha abducido, te toma de los pies y por si toda la experiencia no fuera suficientemente traumática, te pega para propiciar el que saque ese líquido y pueda respirar, porque si no, no te atreves a hacerlo porque sientes que te vas a ahogar. O imagínate, perdón, el trauma de que te saquen de tu madre con un forceps. Bueno, naturalmente esto es doloroso. Y lo es tanto que cómo manejas esa experiencia. O sea, lo haces afectado por el síndrome del trauma post-estrés. Y uno de los síntomas del síndrome del trauma del estrés postraumático, ¿verdad? Es la amnesia. Bloqueas el evento. Por eso nadie se acuerda del nacimiento. Y la madre hace algo similar. Tiene que bloquear y olvidar enteramente la experiencia del parto. ¿Por qué? Porque es tan dolorosa que si la recordara no la replicaría. Nadie tendría más de un hijo. ¿Verdad? O el grado de estrés que tendrías al volverte a embarazar, sabiendo que vas a tener que volver a transitar por ese proceso, sería tan intenso que te afectaría emocionalmente, ¿no? Y luego viene la etapa del crecimiento. Hablemos de algunas generalidades, porque podríamos pasarnos horas describiendo estos detalles, pero simple y sencillamente imaginen lo que implica el volver a tomar un cuerpo sobre el que no tienes control alguno y del que tienes que aprenderlo todo, de nuevo. Tienes que volver a aprender a caminar. Y saben que no se aprende luego. Te toma años perfeccionar las funciones corporales, nerviosas, musculares necesarias para volver a caminar. Por lo menos, ¿verdad? 2 años. 2 años. Aprender a caminar, ¿verdad? Tienes que aprender a tragar. Tienes que aprender a mover ese cuerpecito que es como una marioneta en el que la conciencia encarna y tiene que aprender a mover todos los hilos. No puedes hablar, tienes que aprender a hablar, tienes que coleccionar vocabulario, te toma 3 o 4 años lograr esto, para siquiera poder comunicar lo más primario como tengo hambre. Y es un poco como la relación que tenemos con los animales, que les tienes que adivinar lo que tratan de comunicarte. Y a veces hay tremenda ansiedad en el proceso, porque te quieren decir algo y no sabes qué es lo que te quieren decir. Quizá quieren comunicarte algo tan primario como por favor sácame porque tengo que ir al baño, tengo que ir a hacer pipí. Y tú no sabes qué es lo que el animal te está diciendo. Igual el bebé, ¿cómo crees que se siente cuando internamente tiene coherencia cognitiva? Esto es, sabe lo que está pasando y te querría gritar, ¿por qué eres tan pendejo? ¿Por qué no me entiendes? Bueno, porque no te puedes comunicar y todo lo tienes que aprender. Y luego viene el tema social, ¿no? Empiezas a crecer y viene el problema de los otros. Tienes que lidiar con otros, que son una pesadilla, ¿verdad? Que te van a bullear en el colegio, ¿sí?
O tienes que volverte a educar. Esto de ir al colegio es terrible. Te tienes que levantar todos los días, ¿verdad? Mis hijas entran, tienen que subirse a su camión a las 6:30 de la mañana todos los días. Lo cual quiere decir que se tienen que levantar a las 5:30 de la mañana. Solo eso es doloroso. Solo eso es la primera verdad noble. El dolor del dolor. El dolor común, ¿verdad? Y estar en el camión que es frío y ahora les tienen las ventanas abiertas en la mañana para evitar los contagios, están helando, y llegar al colegio y todos los retos del colegio. El colegio es algo muy difícil, no es placentero, ¿no? ¿Cierto o falso? Y vas creciendo, y luego llega la adolescencia. ¿Por qué creen que le llaman así? Porque la característica de aquellos que por la misma transitan es que adolecen, sufren. Y ahorita tengo mi hija grande, está por cumplir 15 años y está en extremo inmersa en la adolescencia. Y adolece por todo lo que puedan imaginar. Y nos hace a todos adolecer democráticamente, ¿sí? Indudablemente el crecer es doloroso. Es doloroso en tantas dimensiones, es doloroso físicamente. El cuerpo crece, se estiran los músculos, te duelen las extremidades. Y no se diga si tienes algún tipo de problema físico, que hoy en día son más comunes que antes por todos los contaminantes con los que convivimos en el medio ambiente y comemos y respiramos, ¿verdad? Tantas enfermedades autoinmunes, tantas alergias, todos los problemas que acompañan al crecer. Y la inseguridad social del crecimiento. Y el mundo al que llegas, repleto de dificultades y problemas e incertidumbre. Entonces sí es cierto, no es una evaluación negativa. Crecer es doloroso. Y luego viene la siguiente variable. Envejecer. Y claro, cuando hablamos de envejecer, algunos entre ustedes quizá imaginan a Sarita García en las películas de Pedro Infante. La viejita perfecta, ¿verdad? Pero no imaginan la realidad conflictiva que genuinamente acompaña al envejecimiento, que es el perder el uso de tus facultades, el transitar por todo tipo de problemas y debilitamientos físicos, el quizá tener problemas cognitivos, ¿verdad? Que acompañan a la demencia senil, que acompañan al Alzheimer, que acompañan al deterioro físico. Carambas, envejecer es difícil, tremendamente difícil, ¿verdad? Y es democrático, todos envejecen, no solo algunos, porque si dijeras, bueno, es algo que le sucede a algunos, pero igual yo me salvo. Nadie se salva, todo el mundo envejece, ¿verdad? ¿Y qué me dicen? La enfermedad ¿solo le acontece y afecta a algunos o lo hace a todos? Bueno, tan lo hace a todos que todos morimos de alguna enfermedad, ¿no? Y todos morimos, ¿sí? O conocen a alguien cuyo certificado de defunción claramente dictamine murió de sano. Nadie muere de sano. Algo pasa, algo se rompe, algo se desequilibra en el balance del cuerpo. Todos enfermamos y la enfermedad naturalmente viene acompañada de muchos diferentes tipos de sufrimiento, desde los físicos, el dolor físico que acompaña a la enfermedad y al deterioro corporal, como el dolor moral que acompaña al ver la pérdida de tus facultades y la cercanía del tránsito del morir, ¿verdad? O la incertidumbre de la vida en general. Y el dolor de la muerte. Porque para nosotros la muerte es dolorosa porque no sabemos qué acontece en la misma. ¿No es cierto? No tenemos certeza, no tenemos noción. Algunos piensan la muerte implica la extinción del individuo, otros simplemente la abordan como una especie de hoyo negro del que no tienen conocimiento alguno, acompañado de profunda incertidumbre. Otros tienen temor vinculado a su desempeño vital y la continuidad del mismo y qué pasará en el futuro en dependencia de lo que hice de mi vida en el presente. Bien, la muerte es dolorosa, ¿verdad? Y también no afecta solo a algunos y no a otros. Todos mueren,
sin excepción. De hecho, estamos muriendo. Desde el momento en que nacemos, empezamos a morir. La tradición tántrica tibetana dice que desde el momento en que nosotros nacemos, las 72,000 venas o canales sutiles que comprenden al cuerpo de energía empiezan a deteriorarse, a descomponerse. Y también se dice, y envejeces aun cuando no te das cuenta, aun cuando estás distraído. No es como si el envejecimiento pausara mientras no eres consciente del mismo. Aunque no tengas conciencia, envejeces. ¿Se entiende esta idea? Te deterioras y te acercas a la muerte. Y luego, ¿qué me dicen? No obtener lo que te es grato es una fuente de dolor. ¿Y qué tan probable es este? No obtener lo que te es grato. ¿Es probable o es seguro? Es seguro. Obtendrás algunas cosas que te son gratas, pero todas. Bueno, volvamos, aún en el caso, por ejemplo, excepcional, que les gusta de una persona inmensamente rica y poderosa. Igual puede comprar todo lo que quiere, pero no puede comprar la salud. Y no puede parar la muerte. Así que en efecto no puede tener todo lo que quiere. Y la felicidad genuina no depende de todo lo que compras, sino depende más bien de cómo te vinculas y relacionas al mundo en el que vives. Así que muchos pasan su vida comprando cosas y a personas y compañías y objetos, pero estos no son causa genuina de bienestar y felicidad. O puedes pasarte una vida entera acumulando dinero y de un día a otro lo pierdes todo. Hay un movimiento en la bolsa o en la economía global y de un día a otro pierdes todo lo que amasaste. O pierdes la vida o pierdes la salud. En un momento se rompe una venita microscópica en tu cerebro y te paraliza. El entorno en el que vivimos es en extremo inestable. Entonces, ¿obtenemos siempre lo que queremos? No. También deseamos deshacernos de todo lo que no nos gusta. Pero ¿qué potencial tienes para lograr esto? ¿Qué tan viable es esto? Por ejemplo, ¿puedes garantizar no toparte con las personas que te desagradan el resto de tu vida? No. Mucho de esto no depende de ti, ¿verdad? Y estas son condiciones que naturalmente acompañan al vivir. El dolor del nacer, crecer, envejecer, enfermar, morir, no obtener lo que te es grato, perder lo que te es grato. Porque aun cuando lo tienes, ¿cuál es su naturaleza? Aun cuando lo obtengas, lo garantices. Hallaste la persona amada en tu vida, tu perfecta pareja. Pero no se te olvide que esa persona como tú también envejece, también enferma y también va a morir. Y no tienes control sobre de esas circunstancias. De hecho, te tendrías que preguntar sobre de qué tienes control. La realidad es que no tienes control sobre de nada. Vivimos una ilusión de control. Y esa ilusión de control es una de las primarias variables que propicia en nuestras vidas ansiedad, dolor y sufrimiento. Y transitas de momentos de dolor a momentos de bienestar, a momentos de dolor. Por eso se le llama la verdad del sufrimiento. Y esta primera dimensión, que es el dolor común, ¿sí? Todos los sentimientos, las sensaciones de bienestar, de placer que experimentamos dentro del samsara, de la existencia condicionada en realidad, pertenecen a lo que llamamos el dolor, por ejemplo, al dolor del cambio. Les llamamos felicidad, ¿verdad? Porque nos aportan y nos traen, pues, placer temporal, ¿sí? Pero en el contexto de la exposición al dolor y al sufrimiento. ¿Se entiende esta idea? Bueno, ahora, una vez más, ¿por qué analizamos esta primera dimensión del dolor, el dolor común? ¿Sí? ¿Por qué lo analizamos? Parece ser muy negativo, muy pesimista, pero lo analizamos para trascenderlo, para superarlo. Y no lo puedes trascender y superar si como punto de partida no lo entiendes y lo aceptas. Si no tienes noción del problema, no lo puedes superar. Si no aceptas la enfermedad, no la puedes curar.
Ni siquiera la haces presente. Es como alguien que se está muriendo de cirrosis, pero se rehúsa a aceptar que está muriendo de cirrosis. Si se quiere aliviar, pues primero tiene que conocer, aceptar, abrazar esa condición y después analizar qué la produce y ver si la puede mejorar. ¿Sí? Ahora, la tradición budista plantea que lo que en nuestras vidas produce, el sufrimiento, es algo que podemos conocer y podemos superar. Acuérdense, precisamente la segunda verdad noble es la de la causa. Podemos conocer lo que nos enferma. La tercera verdad noble es la de la cesación. Podemos terminar lo que nos enferma. Y la cuarta verdad es lo que nos lleva a lograr ese objetivo. ¿Se entiende esto? Bien, el segundo tipo de dolor de estos tres de los que estamos hablando esta noche. Primero es el dolor común, el cotidiano, el de todos los días. Nacer, crecer, envejecer, enfermar, morir, etc. El segundo tipo de dolor es llamado el dolor del cambio. ¿Sí? Y no por este quiere decirse que el cambio en sí mismo produce dolor, sino se refiere al cómo nosotros nos resistimos al cambio. Esto es, demandamos permanencia de lo que es impermanente, estabilidad de lo que es inestable. Y lo hacemos vehementemente y recurrentemente, sin importar la evidencia a la que nos vemos expuestos, empíricamente hablando. Y por eso sufrimos. Y de este hablaremos más extensamente la semana próxima. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? Entonces hoy hablamos de la estructura de los tres diferentes tipos de sufrimientos, los que son endémicos a la existencia condicionada al samsara, y de estos hablamos del primero, el dolor común. ¿Sí? La semana que entra hablaremos del segundo y tercero, el dolor del cambio, y aquel todo permeante endémico propio al samsara, a la existencia cíclica y a la vida condicionada. ¿Ok? Bueno, les recuerdo, el próximo fin de semana estaré impartiendo mi primer curso introductorio del año. Doy 2 de estos a lo largo del mismo, uno en el primer semestre, otro en el segundo semestre. Es el portal de ingreso al programa formativo de Casa Tibet. Puede tomarse en ese contexto, pero también simplemente como un curso aislado que nos aporta pues muchas intuiciones profundas de la manera en que vivimos y cómo podemos mejorar nuestra condición vital. Esto va a ser el sábado 19 y domingo 20 de febrero, de 9 de la mañana a 6 de la tarde el sábado y de 9 de la mañana a 3 de la tarde el domingo. ¿Ok? Presencial y virtual para los que quieran participar en uno o en otro. Las dos posibilidades van a estar abiertas. Y bueno, terminemos dedicando el mérito y deseemos, como siempre, que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Chanchop Sancho Rinpoche Makie Pana Chechuti Kepa Nyampa Mepa Yankongne Kongdu Pewasho Omahum Benseguru Pemasedi Hum Omahum. Muchas gracias y bueno, mediten sobre esto, ténganlo presente y nos veremos la semana próxima. Gracias. Gracias a todos.